la cordial bienvenida una vez más a la Congregación Nueva Vida, nuestra plataforma live en el Facebook y también nuestro canal de YouTube. Reciban un saludo de nuestra parte y esperamos que la palabra que el Señor ha puesto en nuestro corazón el día de hoy sea de bendición para nuestras vidas. Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 17, verso 8. Y antes de leer la palabra, quiero enmarcar este versículo diciendo que la iglesia, hermanos, en general, la iglesia universal de Cristo, hoy más que nunca está buscando de milagros, del poder de Dios manifestándose en nuestras vidas. La iglesia quiere ver un mover del Espíritu Santo en cada una de nuestras familias. La iglesia viene a los altares, en los diferentes templos, en las diferentes congregaciones, buscando un milagro creativo de Dios para sus vidas, para sus familias. La gente busca lo sobrenatural de Dios. Y la iglesia se ha desenfocado del propósito principal del Evangelio de Cristo, de la palabra del Dios viviente, desde el libro de Génesis hasta Apocalipsis. Jesús, un tiempo antes de partir de este mundo, de ser entregado para ser crucificado en aquella cruz en el monte Calavera, Él está orando por sus discípulos, por aquellos que ha preparado ya por más de 3 años, a los que ha instruido a través de la palabra. Y en el transcurso de esos más de 3 años, ellos presenciaron los milagros de Cristo, los milagros de Dios a través de Cristo, viendo el poder de Dios manifestándose en favor de su creación. Porque un milagro, lo define el diccionario teológico, dice, es un acto o un hecho sobrenatural donde Dios actúa en favor del hombre. Ese es un milagro, algo sobrenatural de Dios en hacerle un bien a una persona. Y la gente se ha acostumbrado a los milagros a través de la historia, que busca continuamente esos milagros, olvidando el milagro número 1, que es la vida, y después que es la salvación de Dios a través de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Y ya la gente no busca esos milagros, la gente busca hoy los milagros sobrenaturales. Y la iglesia entera se ha desenfocado del propósito, que es ser instruidos por la palabra. Vivir por la palabra, porque la palabra sigue siendo la misma. La misma escritura dice de la palabra, dice, cielos y tierra pasarán, pero mi palabra permanece. Aún esta tierra será fundida por el fuego y será levantada, tomada como un pergamino enrollado, y la tierra y el cielo pasarán, pero la palabra de Dios permanece. Pero hoy la iglesia no está buscando la palabra, hoy busca los milagros, el favor de Dios. Y hoy hay un ambiente en las iglesias, hay una teología que se ha definido como lo sobrenatural. Y hoy la gente está buscando lo sobrenatural, los milagros, olvidándose del objetivo y propósito fundamental de la palabra de Dios. Porque la palabra dice que es viva y eficaz, útil para redarguir, para enseñar, para instruir en justicia, a fin de capacitar a todo hombre para toda buena obra. Pero la iglesia sigue buscando el milagro. Y Jesús, un poco antes ya de estar en aquella cruz, ora por los discípulos y ora al Padre y dice estas palabras. Verso 8 del capítulo 17 del Evangelio de Juan. Porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Y en el verso 14, yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Bendito y amado Dios, te doy gracias por tu palabra. Y te pido que sea tu palabra penetrando lo más profundo de nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo.
y que tu palabra nos transforme, nos anime, nos capacite, nos instruya, nos redarguya y nos prepare a fin de que seamos perfectos delante de ti y capaces para hacer tu obra en estos tiempos. En el nombre glorioso de Jesús. Amén y amén. La iglesia hoy como institución ha desviado su propósito y está preparando hoy discípulos, líderes, pero desenfocados del propósito inicial que es la palabra, para ser grandes líderes, para hacer grandes obras, grandes cosas, cuando Jesús le está diciendo a Dios: gracias, porque las palabras que me diste les he dado. Y el objetivo principal de la iglesia es transmitir el Evangelio de Cristo. Seguirá siendo la obra de la iglesia, la misión de ir y predicar el Evangelio y hacer discípulos semejantes a Cristo en las naciones, enseñándoles a que guarden todas las cosas que nos dice su palabra. Pero la iglesia hoy busca los milagros. Y hoy yo quiero hablarles de la palabra, que en diferentes tiempos de nuestras vidas nosotros a veces perdemos la perspectiva o el propósito o el desenfoque de nuestra vida y buscamos que Dios haga un milagro sobrenatural sobre nosotros, cuando simplemente lo que nosotros necesitamos es oír una palabra. Hay un rey llamado Josafat que reinó sobre Judá cuando el reino se había dividido en Israel y Judá. Y vamos a ir rápidamente al segundo libro de Crónicas, capítulo 20, porque eso muchas veces también podemos nosotros vernos a través de la vida de Josafat, un rey que dice la escritura que siguió los mandamientos de Dios, siguió guardando la palabra de Dios, que derribó los altares en los lugares altos, los ídolos, las imágenes, las estatuas de los Baales, y hizo lo recto delante de los ojos de Dios, y fue uno de los reyes que más reinó en su vida sobre Judá. Pero en algún momento siempre nosotros nos identificamos como cristianos, como el rey Josafat, que haciendo lo bueno, aparentemente lo recto delante de Dios, tratando de seguir su palabra, de seguir sus mandamientos, de llevar una vida cristiana recta delante de Dios y de los hombres, el enemigo se levanta contra nosotros. Y así le pasó a Josafat, estando él reinando sobre Judá, haciendo lo recto delante de los ojos de Dios. Los enemigos se levantaron. Y empieza el capítulo 20 del segundo libro de Crónicas diciendo que los hijos de Moab, los amonitas, los edomitas y los edomitas, los hijos del monte de Seir, se reunieron y con gran ejército vinieron para atacar al rey Josafat. Y entonces llegó la noticia: grande ejército, gran multitud viene contra ti. Y muchas veces el cristiano en estos tiempos está sintiendo eso, que los enemigos se han multiplicado y que se han reunido, se han confabulado, han hecho un gran complot para venir contra nuestra vida, para venir contra nuestra familia. Y cuando vemos aquella gran multitud que viene hacia nosotros para destruirnos, porque el enemigo es como aquel león rugiente que busca a quien devorar, que no duerme, no descansa, nos acecha día a día. Y así aquellos hombres se reunieron para venir en contra del hombre que estaba siguiendo los mandamientos de Dios, hacerle guerra y destruirle. Y entonces aquel rey, conociendo quién es su Dios, en el verso 3 del capítulo 20 del segundo libro de Crónicas, entonces dice la escritura, él tuvo gran temor, y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová, e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Si usted es un fiel hijo de Dios, una hija de Dios, usted conoce a su Dios,
Y aunque los enemigos se han multiplicado, y aunque el enemigo ha venido contra usted para destruir su vida, su familia, su ministerio, sus finanzas y todo lo que usted posee, usted tiene que conocer su Dios. Porque usted conoce su palabra, usted conoce sus mandamientos. Y entonces hizo pregonar ayuno, pero personalmente dice que humilló su rostro delante de Jehová. Pero hoy la iglesia está buscando el milagro de Dios y no se humilla delante de su Dios. Si usted quiere ver un milagro poderoso, sobrenatural de Dios en su vida, en su casa, en su familia, tenemos que humillar nuestro rostro delante de Dios. Y no solo se humilló delante de Dios, sino pregonó ayuno en todo el reino, a todo Judá. Y yo sé que usted no puede pregonar ese ayuno en toda la ciudad, pero puede hacerlo ahí donde usted está, en su casa, en su familia, con sus seres más queridos y amados, que es su familia, allí en su casa, donde usted tiene autoridad como madre, como padre. Ahí puede humillar su rostro delante de Dios y pregonar ayuno familiar. Porque la escritura en el verso 13 dice: y todo Judá estaba en pie delante de Jehová, con sus niños, sus mujeres y sus hijos. Pero a veces nos cuesta leer una palabra en la casa. Nos cuesta compartir la palabra de Dios en medio de nuestro hogar, en medio de nuestra familia. Y queremos ver el milagro. La gente busca el milagro, pero no busca humillarse delante de Dios. Mucho menos pregona un ayuno familiar. Todas las familias estaban reunidas, adorando a Dios, humillándose en ayuno, en oración. Y estando ahí los hijos de Dios y algunos de los hijos de Leví, dice en el verso 14, en su parte final: sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión. Y dijo: oíd, Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat. Ahí puede poner usted su nombre. Jehová os dice así: no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra guerra, sino la de Dios. Y yo quiero decirte en esta mañana que si tú eres un hijo, que si eres una hija de Dios y has seguido su palabra y te has mantenido en pie, aún has humillado tu rostro delante de tu Dios, has guardado ayuno con tu familia en tu casa, vendrá el Espíritu de Dios y te dará una palabra. No temas ni te amedrentes en tu corazón, porque esta guerra no es tuya, sino de Dios. Porque cuando tú eres un verdadero hijo, una verdadera hija, Dios peleará por ti. Y aunque tú veas que los enemigos se han multiplicado, no es tu guerra, sino la de Dios, porque tú has guardado su palabra. Tal vez busques un milagro, busques alguna respuesta de parte de Dios hoy en tu vida, pero humilla tu rostro delante de Dios. Pregona ayuno en tu casa, adórale juntamente con tu familia, y el Espíritu de Dios vendrá sobre ti y te dará una palabra, porque la guerra no será tuya, sino de Dios. Josafat estaba atemorizado, pero él sabía quién era su Dios. Recibió una palabra, y no es que ya Dios vino y derrotó a sus enemigos, que los eliminó con un rayo, ni hizo abrir la tierra para que los tragara. Le dio una palabra. Y lo que usted y yo necesitamos hoy es una palabra de Dios en nuestro espíritu. Humilla tu rostro, pregona ayuno, adórale ahí desde tu casa con tu familia, y vendrá la voz de Dios con una palabra que te infundirá ánimo y aliento y te dirá: esta guerra no es tuya, sino es de Dios.
Y Josafat salió literalmente a pelear con su ejército. Pero ahí fue donde surgió el milagro de Dios. Cómo los hizo vencer aquellas multitudes de ejércitos. Esta lucha que tú estás llevando, donde tus enemigos se han multiplicado y te has atemorizado en tu corazón, en tu espíritu, Dios te dice en esta mañana, dándote esta palabra: no temas ni te amedrentes de esta gran multitud, porque no es tu guerra, sino la de Dios. Tal vez usted viene buscando un milagro, pero lo que Dios tiene para usted esta mañana es una palabra. Y una palabra es más poderosa que lo que usted pueda imaginar. Porque usted, como hijo, como hija de Dios, se ha mantenido fiel a Dios y ha guardado sus mandamientos. Y tal vez ha llegado a decir: Señor, ¿por qué me vienen estas cosas? Si yo he tratado de serte fiel, he tratado de servirte, y los enemigos se han levantado en contra de mí y de mi casa. Pero Dios te dice: humíllate en mi presencia, pregona ayuno con tu casa, y verás que esta no es tu guerra, sino la de Dios. En el verso 17 sigue diciendo: no habrá para que peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros. Levántese y esté quieto confiando en Dios, que Él estará con nosotros. Ahora vamos a cambiar al segundo libro de Reyes. Quiero seguir usando al rey Josafat para un ejemplo más. Segundo libro de Reyes, capítulo 3. Josafat les decía que fue un rey que hizo lo recto delante de los ojos de Dios. Y por eso Dios le dio un reinado prolongado. Y muchas veces también nosotros nos identificamos con él, porque aunque llevamos años en el Evangelio, a veces nos equivocamos, a veces fallamos, a veces tomamos decisiones incorrectas. Capítulo 3 del segundo libro de Reyes. Viene el rey de Israel y le dice: Judá, aquel reino que tenía dominado se ha rebelado en contra de mí. Iré a la guerra, vendrás conmigo. Y Josafat, sin consultar a Dios, le dice: claro, tú y yo somos como uno, somos hermanos. Mi ejército es tu ejército, mis caballos son como tuyos. Iré a la guerra contigo. Y le dicen a un tercer rey, al rey de Edom, que eran parientes. Recuerde, Edom es el nombre de rojizo. Rojizo es el nombre de Esaú, que vendió su primogenitura por el platillo de lentejas que era rojizo, y le cambian el nombre a Edom. Por lo tanto eran parientes con Israel, los edomitas. Y entonces el rey de Edom también se anima a ir con ellos para hacerle guerra a aquel rey que se había levantado. 3 reyes se habían juntado: Israel, Judá y Edom. Y entonces le dice Judá, el rey de Judá, Josafat, al rey de Israel: ¿y por qué camino iremos? Y el rey de Israel dice: por el desierto. Y sin más, prepararon sus ejércitos, sus carros, sus caballos, sus ganados para alimentar su ejército, y emprendieron camino cruzando un desierto. Y muchas veces nosotros, como cristianos, como hijos de Dios, no consultamos a nuestro Señor y tomamos decisiones apresuradas. Y aquí está una escena de él caminando 7 días por el desierto. La escritura dice que les faltó el agua, y hombres, bestias y ganados
empezaban a desfallecer. Y es aquí que como hijos de Dios nos acordamos quiénes somos. Cuando estamos metidos en el desierto, cuando estamos tan valientes que nos sentimos desfallecer, nos acordamos quiénes somos. Y Josafat se acordó. Y en el verso 11 del capítulo 3 del segundo libro de Reyes, mas Josafat dijo: no hay aquí profeta de Jehová para que consultemos a Jehová por medio de él. Y uno de los siervos del rey de Israel respondió y dijo: aquí está Eliseo, hijo de Safat, que servía a Elías. Y entonces el rey Josafat dijo: este tendrá palabra de Jehová. Y descendieron a él el rey de Israel y Josafat y el rey de Edom. Josafat recordó que tenía un Dios. Se acordó que había tomado precipitadamente una decisión que lo había llevado juntamente con aquellos dos reyes y sus ejércitos a una travesía difícil en un desierto. Y hoy estaban al borde de la muerte todos. Pero se acordó de Dios y dijo: habrá alguien en medio de todos nosotros por el cual consultemos a Jehová. Y un siervo dijo: de cierto, aquí está un siervo de Dios que servía a Elías, llamado Eliseo. Y Josafat dijo, acordándose ahora sí de que Dios podía darle algo, no un milagro, sino una palabra. La iglesia hoy busca desesperadamente los milagros y los predicadores de hoy predican los milagros que muchas veces son creados por el hombre, que ni siquiera son milagros reales, sino buscan la popularidad, la fama en los altares, en las redes sociales. Pero Josafat dijo: este tendrá una palabra de Jehová. Necesitamos fervientemente buscar la palabra de Dios, porque la palabra sigue siendo viva y eficaz, más cortante que espada de doble filo. Porque la palabra sana, la palabra levanta, la palabra vivifica, la palabra restaura, la palabra salva. Porque el milagro es un suceso de un momento, de un instante, y sanas, te libertas, Dios te rescata, pero se acabó el milagro y la palabra permanece. Necesitamos como iglesia buscar una palabra de Dios. Y Josafat sabía que Dios podía darle una palabra. Dice: este tendrá una palabra de Jehová. Y entonces la palabra de Dios vino. Eliseo, cuando dice: buscadme un tañedor, alguien que le toca el arpa. Y entonces él entró en la presencia de Dios para consultarlo. Y la palabra de Dios vino. Lo que el rey Josafat sabía en su corazón vino. Cuando él clamó y sabía que Dios le podía dar una palabra, la palabra nos hizo esperar. Verso 16 dice: quien dijo: así ha dicho Jehová, hacer en medio de este valle muchos estanques, porque Jehová ha dicho así: no veréis viento, ni veréis lluvia, pero este valle será lleno de agua, y beberéis vosotros y vuestras bestias y vuestros ganados. Tal vez una mala decisión te ha metido en medio de un desierto. Tal vez una decisión precipitada te ha hecho vagar por días, por meses, por años espiritualmente. Tal vez esa decisión que tomaste aquel día, hoy
estás al borde de la muerte, espiritual, emocional o físicamente. Tal vez te llegó a tomar una decisión de unirte con otras personas y te hicieron caminar por un camino que no es de bendición. Y hoy estás en medio de ese desierto, desfalleciéndote, tambaleándote por la falta de comida y del agua. El ejército está cayendo, los animales están pereciendo, hay gran temor y están al borde de la muerte. Pero Josafat sabe quién es su Dios. Habrá alguien aquí por el cual podamos consultar a Jehová. Siempre hay alguien por el cual Dios nos puede hablar. Cualquier libro de la palabra nos puede dar una palabra de bendición, una palabra que infundirá ánimo, aliento, esperanza a nuestra vida. Cualquiera de estos nombres de los libros de la Biblia nos dará una palabra que vivifique nuestro espíritu, que santifique nuestro ser, que levante nuestro ánimo. Y Josafat dijo: este tendrá una palabra de Jehová. Y la palabra de Dios vino. Haced estanques en medio de este valle. Y tal vez usted se pregunte: ¿para qué? Si no hay viento, no hay nube, no hay lluvia. Haced estanques. Y hacer estanques es trabajo, es accionar, es obedecer la palabra de Dios. Estoy cansado. Señor, ¿que no ves que estoy desfalleciendo? ¿Cómo me pides que trabaje si me he debilitado? Es más, estoy casi al borde de la muerte. ¿Cómo voy a hacer un estanque? Haz un estanque. Empieza a cavar. Porque no veréis viento, ni veréis lluvia, pero estos estanques seréis llenos de agua. ¿Cómo voy a ofrendar? ¿Cómo voy a diezmar si no trabajo? Si apenas si estoy sobreviviendo en este tiempo de pandemia. Créele a Dios. Cava estanques. Y aunque los veas vacíos en tierra árida y seca, no veréis lluvia ni veréis viento. Pero esos estanques se llenarán de aguas. Isaac, en un tiempo que hubo hambre en la tierra de Canaán, en aquella tierra que fluía leche y miel, hubo gran hambre sobre aquella tierra. Y él se acordó que su padre Abraham, cuando hubo hambre también en un tiempo, descendió a Egipto. Y Isaac se propuso descender a Egipto, pero vino una palabra de Dios y le dijo: no, siembra en esta tierra. Pero ¿cómo sembraré una tierra estéril, una tierra seca, una tierra árida en medio de este gran desierto? Y Dios le dijo: siembra. Y obedeciendo la palabra, cosechó fruto al 100%. Tal vez tus decisiones apresuradas, decisiones que has tomado en tu vida,
te han llevado a un desierto de escasez, a un desierto donde te falta todo, donde no te rinde nada, donde todo se disipa como el agua se va de nuestras manos a través del medio de nuestros dedos. No la puedes retener. Y Dios mandó a Isaac diciendo: siembra en esta tierra. Y a estos 3 ejércitos les dijo: cavar, hacer. Aún desfalleciendo, hicieron, cavaron, trabajaron, haciendo aquellos estanques, y no vieron viento, ni vieron lluvia, pero Dios hizo descender aguas, y los estanques fueron llenos. Muchas veces los predicadores, los pastores, predicamos milagros de Dios poderosos, queriendo que todo el mundo lo vea, y que por esos milagros la gente venga a los pies de Cristo. Vienen pero por pura emoción, y después se van y vuelven a la vida que llevaban. Lo que queremos es una palabra que transforme vidas, no un milagro simplemente que sane, sino un milagro que transforme, que cambie. Ese es el milagro de la salvación. Pero hoy la iglesia quiere ver milagros instantáneos, milagros que los recibe hoy pero mañana está en el mundo, en vez de consultar a Dios y que nos dé una palabra que cambie la manera de vivir, la manera de ver la vida, de servirle a Dios. Así es que cree, trabaja aunque estés desfalleciéndote, y cava estanques, que aunque no veas lluvia ni mucho menos viento, Dios hará descender aguas que llenarán tu estanque. Aunque hoy te sientas tan vacía, tan vacío, Dios saciará de aguas vivas que saltarán en tu interior como fuentes de aguas que saltan para vida eterna. Pero tienes que buscar, consultar a Dios, que te dé una palabra. No busques simplemente un milagro poderoso hoy en tu vida, en tu familia, sino busca una palabra que te sustente todos los días de tu vida. Porque el milagro es un acto en un instante, pero la palabra te mantendrá de pie toda la vida. ¿Qué prefieres hoy? ¿Simplemente un milagro sobrenatural de Dios? ¿O quieres una palabra que te mantenga firme y que te haga trabajar aun cuando te sientas desfalleciéndote? Aun cuando no veas nada, que Dios haga llenar aquello que tú ves vacío, allá donde tú ves escasez, que venga la abundancia. ¿Qué es lo que tú deseas en tu vida? ¿Estás afligida de tu espíritu, en tu alma? Como aquella mujer llamada Ana, esposa del Cana, que subía cada año a adorar a Jehová y a presentar holocausto en Jerusalén, en el templo. Ana tenía un problema, que era estéril y no podía concebir hijos, y vivía constantemente afligida. Y Penina, la otra esposa también de su marido, ella sí le dio muchos hijos, y constantemente le hacía menos, se burlaba. Decimos nosotros hoy, le hacía bullying, y ella constantemente vivía afligida. Y en una de esas que fueron al templo. Ahora vayamos al primer libro de Samuel, capítulo. Tal vez tú te identifiques con esta mujer. Esta mujer estaba afligida en su alma, en su espíritu, por no poder concebir un hijo. Había amargura, había tristeza, había desesperanza, y constantemente la otra compañera de vida le hacía la vida imposible. Ya no sabía qué hacer, pero ella esperaba con ansias una vez al año que subía al templo de Jehová.
Y ella iba dispuesta a todo esta vez. Ya no soportaba. En el verso 10 del capítulo 1 del primer libro de Samuel dice: ella con amargura de alma oró a Jehová y oró abundantemente. E hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Ella vino a derramar su alma, su espíritu delante de Dios. Y tal vez tú estés afligido, afligida en este momento. Y aún el sacerdote del templo, llamado Elí, que todos conocemos, dice que al verla se mantuvo lejos observándola y la tomó por ebria. Y llegó y pasó a un lado y le dijo: digiere tu vino. Tal vez aún tú esperando recibir una palabra de ánimo de aquellos que crees que te dará una palabra. Vienen y meten el dedo en la llaga, en la herida, porque tú buscabas una palabra y lo que recibes es el desdén, el juicio de las personas, la crítica, el chisme, la murmuración. Y entonces ella le recrimina la palabra que el sacerdote del templo de Dios le había dado. Y Ana le respondió diciendo, verso 15: no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. El sacerdote se tiene que dar cuenta de su error. Muchas veces dice un proverbio que las palabras de los hombres son como golpes de espada. Cuando estamos afligidos, cuando estamos sintiéndonos tristes, desesperados, angustiados, buscando y esperando una palabra de ánimo, de aliento, de esperanza, recibimos unas palabras que son como golpes de espada. A veces de nuestras parejas, a veces de nuestros mismos hijos, de nuestra misma familia. Y aquí no era el caso, era del sacerdote del templo de Dios, de quien ella esperaba una palabra de parte de Dios. Y el sacerdote se da cuenta de su error. Y cuando ella le declara su aflicción, entonces viene la palabra de Dios sobre su vida. Y Elí le respondió y dijo: ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que has hecho. Tal vez tú habías llegado hoy con una necesidad. Tal vez tú has venido, tú que me estás viendo, que me estás escuchando, tal vez hoy tienes una necesidad y Dios la conoce. Y tal vez estabas esperando un milagro, pero Ana buscaba una palabra que consolara su alma y su espíritu. Y Dios nunca nos avergüenza, porque cuando usted y yo buscamos una palabra, la palabra de Dios viene. Y le dijo: ve en paz, el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y esa petición que está hoy en tu corazón, que el Dios Todopoderoso lo haga sobre tu vida. Y vemos que ella necesitaba un milagro de Dios, pero lo que le dio ánimo y esperanza fue una palabra, no el milagro en sí.
porque ella confió en la palabra y esa palabra cobró vida en su interior. Y en el momento dice que ella se levantó, recobró el ánimo, se fue y ya no estuvo triste más y comió juntamente con su marido. Y alguien que está triste, hermanos, no come ni tiene buen semblante. Ella no recibió un milagro y hoy la iglesia desesperadamente quiere un milagro, y lo que Dios nos da es su palabra, porque su palabra es suficiente para nosotros. Su palabra es vida, su palabra es esperanza. Basta con creer y creer que su palabra, porque para el que cree todo le es posible. Creamos su palabra. Esa mujer no recibió el milagro, creyó en la palabra que Dios le había dado a través del sacerdote y cobró ánimo y se fue con su corazón rebosando de esperanza. Y al año, literalmente, ella tenía nuevamente estos brazos aquel niño. No busques el milagro de Dios, busca su palabra, porque su palabra traerá los milagros sobre tu vida. Y para ir cerrando, quiero que vayamos ahora sí nuevamente al capítulo 23 de Juan. Perdón, 23 de Lucas, hermanos. Capítulo 23 del Evangelio de Lucas, verso 39. Estamos viendo la escena de la crucifixión. Está Jesús en la cruz, pero dice la Escritura que había dos malhechores a sus costados. Y uno de ellos buscaba un milagro. Y con reproche le dice en el verso 39. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Hay gente que vive pecando, que peca delante de Dios, y aún así buscan los milagros. Y en general también los cristianos de hoy buscamos los milagros y nos olvidamos de la palabra. La iglesia busca desesperadamente los milagros, que el mundo crea por los milagros que Dios puede hacer a través suyo. Pero Dios busca que el mundo crea por su palabra, no por un milagro. Por eso Jesús, antes de estar en esa cruz, está diciendo: Padre, la palabra que me has dado, les he dado. Está terminando su ministerio con el propósito del Padre, que era darles la palabra, no traer milagros, no enseñarles simplemente estar adorando. Claro, también enseñó a adorar, pero su ministerio fue dar la palabra. Y hoy sigue siendo el mismo. Este malhechor le dice, injuriándole: si tú eres el Cristo, sálvate y después sálvanos a nosotros. Pero había otro que le reprendió diciendo: ni aún temes a tu Dios, tú a Dios, estando en la misma condenación. Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este
ningún mal hizo. Siempre habrá cristianos que tratarán de decirle a Dios lo que tiene que hacer. Haz, bendice, haz este milagro, actúa, muévete, declaramos, decretamos, como ordenándole a Dios, así como este malhechor, injuriándole, decía, si tú eres el Cristo, sálvate milagrosamente y también a nosotros. Pero el otro dice, ni aún estando en esta condición, reconoces tu falta. Nosotros a bien merecemos lo que estamos recibiendo, pero nada malo ha hecho. Es una injusticia. Cuando nosotros reconocemos nuestras faltas delante de Dios, viene la misericordia, viene la gracia, viene el perdón de Dios a nuestras vidas y por lo tanto viene su salvación. Porque entonces este malhechor, conociendo sus pecados, reconoce sus faltas delante de quien está ahí, el Señor, y recibe una palabra en el último momento de su vida que no esperaba. El milagro más grandioso que podemos recibir después del regalo de la vida es la salvación, amada iglesia. Y hoy la iglesia no busca la salvación, buscan los milagros. Y se olvidan del milagro más grande, que es el milagro de la salvación a través de Cristo en la cruz. Y este hombre recibe esa palabra. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y la respuesta del Señor no se hará esperar. Cuando tú y yo reconocemos nuestras faltas delante de Dios y te arrepientes de corazón, viene una palabra de Dios. Y la respuesta del Señor le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Josafat era un hijo de Dios, al igual que usted y que yo. Él sabía en qué momento consultar a Dios. Sabía humillarse delante de él y toda su casa. Y Dios le daba una palabra. Y aún Josafat, cuando tomó decisiones sin consultar a Dios, igual que nosotros muchas veces tomamos decisiones sin consultar a Dios, y cuando estamos en el desierto nos acordamos y buscamos una palabra de Dios, y Dios en su misericordia manda su palabra y dice, haced estanques, porque no veréis viento ni veréis lluvia, pero los estanques serán llenos de aguas. Aún en los momentos de mayor aflicción, de mayor quebrantamiento de nuestra alma y espíritu, sabemos derramar nuestro corazón delante de Dios. Y Dios en esas circunstancias nos da una palabra que nos anima, una palabra que nos vuelve a levantar y nos hace tener una esperanza. Y sobre todo, cuando reconocemos nuestros pecados, cuando reconocemos nuestras faltas delante de Dios y decimos, Señor, en el lugar donde estamos es porque lo merecemos, pero tú eres justo, tú eres santo, eres misericordioso. Reconozco mis faltas delante de ti. Y es cuando vienen las palabras más grandiosas y dulces. Hoy estarás conmigo en el paraíso.
Porque el milagro más grande que podemos recibir, amada iglesia, es la salvación. Es la salvación nuestra y la salvación de nuestra familia. Así es de que no busques el milagro, sino busca una palabra de Dios para nuestras vidas.